Hola, soy Isabela Montero Torres. A continuación, abarcaré las lecturas que corresponden a la sesión número 4, denominada La Revelación y su transmisión. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula La Revelación de Dios. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea se centra en la revelación de Dios, la cual es un orden de conocimiento que el ser humano no puede alcanzar de ningún modo por sí solo, y que se presenta por una decisión que es totalmente libre para el hombre. Esta revelación implica que Dios revela su designio amoroso, dando así a conocer el misterio de su voluntad, posible gracias a Cristo, quien permite que tengamos acceso al Padre en el Espíritu Santo. La segunda idea principal abarca el tema de la transmisión de la revelación divina, lo cual implica que Dios quiere que nosotros seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Jesús. Por ello es que es necesario que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y hombres para que dicha revelación llegue a todas las partes del mundo. La tercera idea principal resalta la importancia de la tradición apostólica y por ende de la predicación apostólica, pues fue Dios quien envió a los apóstoles para que le predicaran a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad de salvación y de toda norma de conducta, expandiendo así su palabra y logrando así acercarse lo más posible a nosotros los humanos. Un resumen del texto es el siguiente. Este texto se divide en dos artículos. El primero comienza hablando sobre la medida en que nuestra razón natural no resulta suficiente para alcanzar un orden de conocimiento llamado la revelación divina, es decir, que no se puede de ningún modo alcanzar por nuestras propias fuerzas dicha revelación. Sin embargo, se enuncia que a partir de una decisión totalmente libre del ser humano, Dios sí se puede revelar en nuestras vidas y por ende dar a conocer el misterio de su voluntad, sobre todo mediante su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, permitiendo que Dios pueda comunicar su vida divina a nosotros los hombres, creando una comunión íntima y así haciéndonos en su Hijo único, es decir, Jesús, hijos adoptivos. Todo esto con el fin de que podamos ser capaces de responderle, conocerle y amarle más allá de lo que seríamos capaces por solo nuestras fuerzas. Luego en este texto se abonda más en Cristo Jesús y su papel como mediador y plenitud de toda la revelación, indicando que a pesar de que Dios ha hablado en el pasado por medio de los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesús, siendo Él la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Por ello se afirma que en Él lo dice todo. En el segundo artículo de este texto se comenta en principio sobre la transmisión de la revelación divina, indicando que es Dios quien quiere que todos nosotros seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Jesús. Posteriormente se destaca el valor de los apóstoles, siendo Dios quien los mandó para que les predicara a los hombres sobre el Evangelio. Continuada la sucesión apostólica para que el Evangelio se conservara, permitiendo así la expansión de la palabra de Dios. Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, lo cual refleja la importancia de la predicación apostólica. Otros medios de transmisión relevantes mencionadas son la Santa Tradición y la Sagrada Escritura, que conforman un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Por ello, ambas deben ser respetadas con la misma devoción. Finalmente, destaca el valor del magisterio de la Iglesia, que tiene la importante labor de interpretar de manera auténtica la palabra de Dios a nombre de Jesucristo, estando así a servicio de la palabra de Dios, lo cual es significativo para poder enseñar aquello que le fue transmitido en primera instancia. A continuación hablaré sobre el segundo texto, el cual es del Evangelio, y se titula Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea resalta el poder y divinidad que Jesús representa, pues continúa perdonando los pecados de quienes le claman y sanando enfermos. Esto permitió que muchas personas llenas de fe lo siguieran buscando para finalmente alcanzar un milagro. La segunda idea muestra la enemistad que Jesús provocó en otros, como los escribas, a quienes les resultaba blasfemia lo que hacía Jesús, pues para ellos solo Dios podría perdonar pecados y por ende lo juzgaban. La tercera idea principal destaca la sabiduría que Jesús posee, puesto que empieza a ser cuestionado por todo lo que hace, a lo cual él siempre respondía con humildad, destacando a sus seguidores, discípulos y opositores que el seguirlo a él no implica fama o un estado de importancia, sino más bien implica el rechazar aspectos que el mundo valora y retiene a toda costa, como la riqueza, el prestigio, orgullo, egoísmo, etc. Un resumen del texto expuesto es el siguiente. Jesús continúa extendiendo la palabra de Dios y por ende su fama. A donde sea que vaya, la gente lo busca sin cesar, con el fin de ser liberados de sus opresiones o ataduras. Se narra en específico la historia de un paralítico, el cual es llevado ante Jesús a pesar del gentío que había. Él, al presenciar este acto de fe, proclama que sus pecados son perdonados,
lo cual provoca una reacción negativa por parte de los escribas, ya que consideraban que dichos actos y palabras pronunciadas por Jesús eran blasfemia, porque creían que solo Dios mismo podría perdonar pecados. Sin embargo, Jesús les demostró con sabiduría que efectivamente sí tenía la autoridad en la tierra tanto para perdonar pecados como para ordenar a que hechos imaginables para otros ocurrieran, como el de sanar a enfermos, por ejemplo, a levantar a un paralítico. En este capítulo se resalta la actitud servicial y humilde que Jesús mantiene para con otros, inclusive en situaciones donde él y sus discípulos son constantemente cuestionados. Por ello es que Jesús afirma que el seguirlo a él no implica realmente fama o prestigio. Eso no es lo que lo define, sino más bien significa el cargar su propia cruz, rechazando los deseos, delicias o gustos del mundo, modos de vida arraigados a la forma de ser de los humanos, como el egoísmo, orgullo, riqueza, violencia, etc. Seguirlo implica dar la vida propia por otros, realizando actos de servicio y amor. Esto demuestra que Jesús no buscaba ser servido, sino convertirse en sirviente de otros. Por esto es que se destaca su contestación ante el cuestionamiento del por qué comía con pecadores y publicanos, dando una respuesta que refleja lo anteriormente dicho. Y lo cito: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto muestra que Jesús realmente lo que buscaba era compartir, ayudar y mostrar su infinito amor y misericordia, extendiendo así la palabra de Dios sobre los corazones más abatidos, llenos de ataduras, problemas o defectos, puesto que al final de cuentas eran quienes realmente más lo necesitaban. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.